Hola, ¿qué tal a todos? Ya siendo ya las 6 de la tarde en hora de Chile, las 5 de la tarde acá en Estados Unidos, en Ohio. Vamos a iniciar nuestro pequeño live. Vamos a esperar a que nuestro invitado se pueda conectar. Es, es Mario acá. Vamos a partir prontamente. Hoy día estuvo bien movido el día por lo que estuve viendo. Bastante movido. Invitado el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Felipe, ¿todo bien? Eh, un gran saludo a la distancia. Igualmente, Mario, ¿Me muchas das, gracias por tu tiempo y por estar acá presente. me das un minuto que intenté conectarme desde el computador, pero no tuve que hacerlo finalmente desde el celular? ¿Me esperas 2 minutos para traer Sí, los sí, otros audífonos y por, me vuelvo a conectar? por supuesto, no hay problema. Parte de los problemas que no, tecnológicos que nos aprecian en el día a día. Yo me recuerdo que no hace mucho tiempo, conversando con un profesor, me contaba que actualmente era mucho más fácil, era mucho más cómodo poder generar videollamadas, poder generar esta interacción virtual, que era mucho del día a día. Eh, y que en realidad permite, por ejemplo, que Mario estando en Chile y yo estando en Estados Unidos tengamos la posibilidad de conversar, de tener este espacio de desarrollo en conjunto y que en realidad la tecnología había acercado mucho a las personas, que había permitido una comunicación mucho más efectiva, pero que al mismo tiempo de una manera más cultural los estaba alejando. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a interactuar por redes sociales que por otra plataforma. Ya estamos otra vez con Mario conectado. ¿Qué tal? ¿Ahora sí? Muchas gracias. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, te escucho Ya, perfecto. ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Eh, Bueno, primero que todo, voy a darte las gracias, Mario, por estar presente en este espacio de conexión global. A las personas que nos están viendo actualmente, que tenemos 7 personas en línea. Partiendo este live, Mario es administrador público de la Universidad de Chile, colega mío y amigo de hace muchos años. Actualmente se encuentra en proceso de perfeccionamiento en la Academia de Diplomacia, tiene mucho conocimiento también en relaciones internacionales. Y básicamente la invitación para Mario era que conversáramos qué es lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Sabemos que en Chile pasan muchas cosas, pero que en realidad también son reflejo y espejo de lo que nos está sucediendo en el mundo actualmente. Pero antes de entrar en materia directamente, Mario, te quiero robar cinco minutos. Qué increíble lo que pasó hoy día en Chile con el director de la PDI. Esa cuestión es absolutamente fuera de contexto, muy bien manejado en términos institucionales, pero con un choque comunicacional muy grande a nivel de gobierno. Efectivamente es una noticia que golpea no tan solo la, el prestigio político del gobierno, sino también hace un cuestionamiento a hasta qué punto la institucionalidad de Chile, de la cual nuestro país se caracterizaba en la región de presentar los más altos niveles de transparencia, de bajo nivel de corrupción, de bajos niveles de tráfico de influencia, se ven enfrentados a un destape de olla que lamentablemente en los últimos 10 años ha terminado siendo otro evento más de los cuales como país lamentablemente nos sorprendemos, y que tal vez ya no nos impacta tanto, pues no es el primer director policial que está siendo cuestionado y será finalmente formalizado
eventos y que podrían ser constitutivos de delitos, sino que también implican un desprestigio institucional a cómo hemos estado construyendo y resguardando el prestigio de nuestras instituciones. Sin lugar a duda. De hecho, el otro día estaba conversando con un profesor que me comentaba, o sea, a él le llama mucho la atención que todavía, por ejemplo, el director general de Carabineros siguiera en el cargo, considerando que hay una fecha de formalización en mayo, próximamente por los delitos ocurridos supuestamente en el estallido social, y ahora el director general de la Policía de Investigaciones era consecuencia principalmente como de una deformación que tenemos nosotros en América Latina en general, más que en Chile, que habla básicamente sobre que las élites son tan cerradas, de que existe todo que en otros países es tráfico de influencia, pero en América Latina es este mercado de los favores, el tema de tener al sobrino en tal parte, al conocido en tal parte, el tener esa red de contacto, ese networking bien importante, y que en definitiva mientras más poderoso sea tu networking, mayor es la capacidad que tienes tú para poder influir en distintos tipos de decisiones. Al final del día esto es simplemente porque le periciaron el teléfono a un abogado que tiene un pasado político muy vinculado a la izquierda, y que fue mutando a lo largo del tiempo, pasando por la concertación, tejiendo redes hacia la derecha y hacia la centro derecha más tradicional en Chile, y que nuevamente estalla porque solamente revisándole el celular se ven conversaciones de supuestamente entrega de información privilegiada, cosa que solamente uno consigue por dos razones: sobornando o teniendo buenos contactos. Entonces, ¿qué opinas tú de que esto ya es algo es algo tradicional, por decirlo así, en América Latina? A priori, ni el lobby cuando es bien regulado y es una actividad legítima y los gestores de intereses es un nicho de trabajo y es importante que en los países con institucionalidades sanas pueden acceder y manifestar por los canales que correspondan sus posiciones. Debiese ser una práctica que no esté permeada por esta lógica amiguista que podemos ver en nuestros países. El problema es que cuando la institucionalidad es sobrepasada por estas lógicas, a veces incluso endogámicas de las sociedades dirigentes, de las sociedades tradicionales de Latinoamérica, son las que terminan eh, mermando la calidad no tan solo de nuestra democracia, sino la calidad moral de nuestros países. Eh, la, la debilidad institucional con la que Latinoamérica en general fue construyendo durante el siglo XIX y el siglo XX su aparato administrativo y público estuvo siempre permeado por lógicas de, lógicas aristocráticas y oligárquicas. Se supone que la adopción de nuevas metodologías o formas de entender la labor del Estado de manera institucional nos iba a permitir romper esta semilla que se arrastra desde la época colonial. Pero vemos que más allá de los procesos modernizadores que podemos ver en distintas administraciones públicas a nivel latinoamericano, el germen sigue permeando y favoreciendo el amiguismo, el lobby descontrolado, el tráfico de influencia, el tráfico de intereses. Y en un contexto actual donde el poder y con esto, perdón por saltarme a otro punto, No, pero dale, dale. eh, ante el flagelo y el crecimiento de las organizaciones criminales transnacionales termina siendo un caldo de cultivo para la erupción de el crimen organizado dentro de las instituciones del Estado. Y así podemos ver muchos ejemplos a nivel latinoamericano de lo conflictuoso que se vuelve a la hora de que tanto políticos desde
desde quienes ejercen labores menores dentro de los gobiernos locales hasta autoridades medianas o incluso alta dirección pública, se ven influenciados eh, por las redes de organizaciones criminales. Y eso es un tema pendiente que se arrastra hace muchos, muchos años y del cual Chile, lamentablemente, ha empezado a dar muestras. Sí, eso es verdad. Nosotros estábamos mucho más acostumbrados a ver este tipo de eventos, sobre todo tipos especiales de crímenes en países que tenían otro tipo de institucionalidad mucho más débil, que en realidad en los índices internacionales estaban mucho más abajo que Chile en lo que era la calidad de las políticas públicas, el prestigio de las policías, la capacidad que tenía el Estado de dar respuesta, y que en realidad encontrarnos con crimen organizado al nivel del sicariato, al nivel de lo que le pasó al teniente Ojeda, ¿no? Hace mucho tiempo, cosa que también repercutió mucho acá en la comunidad latina en Estados Unidos, principalmente no por el hecho en sí mismo, porque no era la primera vez que el régimen de Maduro, porque acá lo dan por un hecho, acá ya dejó por la forma en la que se desarrolló el operativo acá en Estados Unidos, en la comunidad latina se da por hecho que fue una operación del SEBIN, o sea, del Servicio de Inteligencia Bolivariano, que no es la primera vez que lo hace. Recordemos que también generó un secuestro mediante una tercería con el Ejército de Liberación Nacional también a un teniente en Colombia. Simplemente que se sorprendieron bastante que se haya podido realizar en Chile, porque Chile tiene un prestigio a nivel internacional sobre la fortaleza de las instituciones y de las policías que básicamente nunca había pasado, nunca se había pensado que alguien podía ser secuestrado con tanta facilidad en Chile como fue lo que sucedió. Entonces también hay una lógica en donde claramente tener a los dos máximos jefes policiales en proceso de ser formalizados por la justicia debilita aún más la institucionalidad que se requiere para poder combatir estos ¿cómo se llama? Estas amenazas asimétricas, como nos enseñaron a nosotros, el crimen organizado, el narcotráfico, entre otros elementos más. Pero Mario, yo te quería invitar a que conversemos un poquito a ver qué es lo que está pasando en Europa. Nosotros en Chile en general somos no muy buenos para consumir actualidad internacional, lo vemos bastante poco, cosa que también es una debilidad bien importante, porque perdemos un poco la perspectiva y la forma de poder compararnos con lo que está sucediendo en el mundo. Y básicamente te quería consultar cómo el mundo de la diplomacia ha estado este último tiempo siguiendo el conflicto Rusia-China, Rusia-Ucrania, perdón, pero no fundamentalmente en la guerra en sí mismo, sino cómo ha sido como este despliegue más diplomático militar que ha tenido Francia este último tiempo tratando de, de proponerse como un líder dentro de Europa para intentar generar una negociación con Putin, que dicho sea pasó, fracasó por lo que el mismo presidente Macron dijo no hace mucho tiempo atrás, y que hoy día en la mañana, tanto Francia como Alemania y Polonia autorizaron la entrega a Ucrania de misiles de largo alcance, lo cual significa que potencialmente Ucrania podría realizar ataques en territorio ruso, cosa que no ha sucedido a lo largo de este conflicto. ¿Cómo lo ven desde una perspectiva ya más diplomática? Eh, antes de iniciar esta discusión, es súper importante señalar de que todas las opiniones que yo dé en este espacio lo hago a título personal, como Completamente. administrador público, y en ningún caso represento la posición ni de la Cancillería chilena, ni de mi proceso de formación en el que me encuentro, sino solamente a partir de mi análisis de política exterior como Mario Díaz, administrador público. 100% personal, 100% personal. 100% personal Perfecto. eh, y entrando en la arena de la conversación, eh, hay, hay varios analistas que sitúan este nuevo conflicto como tal vez como el reflejo de la crisis del multilateralismo, de la tensión en que nos encontramos día a día, y de ahí parte desde un supuesto de que en los últimos años efectivamente eventualmente se habría alcanzado algún tipo de estabilidad dentro del sistema internacional. Ah, especialmente a partir de los 90, antes de la caída del bloque soviético y la consolidación
de la visión occidental respecto al sistema multipolar en el que nos encontramos. Sin embargo, hay otras posiciones académicas que señalan que aquello no sería del todo cierto, sino que en realidad el mundo y el sistema se encuentran en un permanente estado de tensión, con distintos niveles de intensidad, con distintos tipos de escaramuzas que se han suscitado, no tan solo en el siglo, en lo que llevamos al siglo XXI, sino en el siglo XX e incluso partiendo desde el siglo XIX, por lo cual toman con un poco más de mesura lo que entendemos ahora como un escalamiento de las hostilidades, especialmente en la zona de Europa del Este. No podemos negar de que efectivamente el proceso de invasión que realizó Rusia respondió al interés expansionista de Vladimir Putin, pero que se traduce en una concatenación de hechos que se arrastran desde principios del 2010 e incluso antes. Ya el 2014 con el conflicto en Crimea fue una primera avanzada respecto al interés que tenía Rusia por recuperar para lo que ellos sienten y reconocen son territorios propios, entendiendo que Ucrania es parte de la esencia de lo que es Rusia, no tan solo desde un punto de vista de la conformación del Estado, sino como de un ideario y de campo de influencia de este país. En esto, el aumento de las tensiones que se han dado los últimos 2 años, también hay que entenderlos en los clivajes internos. En las próximas semanas van a haber elecciones que, tal cual ocurre en las autocracias y en sistemas con limitada participación de opositores en los sistemas políticos, se pone en pie el prestigio y es una evaluación interna de lo que Vladimir Putin ha hecho durante estos últimos años. Por lo cual, lo que ha ocurrido en las últimas semanas con las declaraciones que dio respecto a la misma situación de la guerra, alentando incluso a eventualmente hacer uso de armas nucleares, sería importante entenderla también desde esta lógica de clivaje interno. A su vez, la posición tanto de los líderes de Europa, especialmente de Macron, que ha visto una oportunidad ante posiciones más mesuradas desde el gobierno alemán, especialmente desde la salida de Angela Merkel, que era la figura y que marcó la política europea en los últimos 15 años. Se traduce también en la búsqueda de un liderazgo interno dentro de Europa. En un contexto de crisis económica, en un contexto de también críticas al sistema multipolar, a la irrupción de nuevos movimientos neopopulistas y que hacen llamados a tener una posición mucho más nacionalista e incluso menos paneuropea. Entonces, desde ahí entender las escaramuzas y el recrudecimiento del lenguaje en las últimas semanas es importante verla desde estos dos aspectos. O sea, todos estos contextos que tienen que ver básicamente con las historias propias de Europa, es básicamente con, y esto lo han dicho muchos analistas internacionales, no se trata solamente de un afán expansionista territorial de Rusia, sino también un afán expansionista de su esfera de influencia, que se vio muy mermado después de lo que sucedió con la pandemia y con
aislación internacional que tiene en su momento, pero principalmente porque en realidad Vladimir Putin, más allá de estar bien consolidado internamente dentro del poder de lo que es Rusia plenamente como tal, tiene una acepción muy romántica de lo que fueron en su momento la República perdón, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cosa bastante curiosa, dicho sea de paso, porque también dentro de ese afán expansionista siempre ha estado, por ejemplo, Finlandia. Finlandia nunca fue parte de la URSS plenamente como tal. Por eso llama bastantemente la atención y también genera una alerta muy grande dentro del continente europeo este movimiento de tropas que hace Vladimir Putin a la frontera con Finlandia. Y también, dicho sea de paso, cosa que ha salido poco en la prensa chilena, movió muchas tropas hacia un lago que tiene de frontera con Estonia. ¿Y por qué es importante en esta frontera? Porque ahí está una de las bases más importantes de la OTAN en términos de proyección hacia Rusia plenamente como tal, pero está en una región bien particular dentro de Estonia que es ruso parlante. Y recordemos que en realidad la gran estrategia internacional que ha estado utilizando Vladimir Putin es generar una serie de acusaciones a nivel internacional de que hay un menoscabo de la población ruso parlante en algunos países y utiliza eso como la gran excusa para hacer las intervenciones militares. O sea, esa fue la gran intervención que se hizo en Crimea y eso es el gran discurso que se está desarrollando para potencialmente poder atacar a Finlandia y poder atacar a Estonia. Igual es que se llama bastante la atención porque ambos países ya son miembros de pleno derecho de la OTAN y por lo tanto si se aplica el artículo quinto básicamente sería Rusia contra, no me atrevería a decir el gran contingente, porque a diferencia de lo que la gente piensa, el presupuesto para el desarrollo militar europeo es bastante limitado. Ellos se autolimitan bastante versus lo que hacen los rusos, versus lo que hacen los chinos y versus lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos tiene gasta una brutalidad de presupuesto en dinero, perdón, de presupuesto en insumos militares y eso también ha envalentonado bastante la lógica de Vladimir Putin, porque él tiene gran parte de su industria actualmente vinculada y hecha principalmente para poder generar armamento, mientras que el resto de la Unión Europea difícilmente puede seguir supliendo la cantidad de balas y de insumos que necesita Ucrania para seguir resistiendo. Entonces, bajo esa lógica, ¿tú crees que es posible, porque algunos analistas internacionales, sobre todo españoles y franceses, un par de parlamentarios también han dicho abiertamente que Europa tiene, o sea, sin ir lejos, el gobierno sueco, que Europa tiene que prepararse para una guerra. O sea, básicamente se está pensando de que Rusia va a invadir países miembros de la OTAN y que va a tensionar al máximo la posibilidad, sabiendo que Europa no puede responder por sí sola y necesita necesariamente la ayuda de Estados Unidos, que en estos momentos no es tan segura que llegue. ¿Qué opinas tú bajo ese análisis? Desde ahí hay dos puntos importantes que también de contexto que hay que incorporar o tratar de ver aristas dentro del análisis. Por un lado, los efectos del COVID y también los efectos de las primeras incursiones de Rusia en Ucrania dieron de manifiesto y dejaron en evidencia la inseguridad que tienen muchos países en su cadena de abastecimiento y en su cadena de suministro de energía. Desde ahí, siendo ambas la base para el sostén de las economías locales, avanzar en revitalizar la industria de guerra respondería, según algunos teóricos, incluso a este concepto de capitalismo de guerra, donde se ve involucrado que existirían incentivos que están permeados por este incentivo perverso a que en medida en que tú creas una industria, favoreces el crecimiento, favoreces también los procesos de reconstrucción. Es más, Rusia ha sido el último año tuvo uno de los mayores crecimientos en su PIB debido a el desarrollo de su industria interna. Sumado a todos los otros aspectos culturales, de valorización de lo nacional, de relevar los valores comunes, de relevar ciertos principios que movilizarían o no a un país a
recuperar y defender a sus connacionales o los valores que esto representa. Por tanto, el que se haya decidido, incluso en las últimas negociaciones, de que la compra de armamentos debe tener un carácter principalmente para los países europeos, intraeuropeos, da muestra de que no tan solo hay una lógica de respuesta a al evidente escalamiento en esta situación de seguridad regional y debilitamiento de la situación regional, sino también a una necesidad de impulsar las economías de cada uno de estos países, asegurar la independencia energética o la sostenibilidad energética, y también asegurar el comercio interno. Si eso se suma a el probable, dado lo que establecen las encuestas, triunfo de Trump, que ya ha declarado de que Estados Unidos tendería a reducir su apoyo a estas iniciativas, porque el foco de Estados Unidos debiese, para los teóricos pro-Trump, estar en China, da cuenta de que de aquí a 2030 Europa necesitaría evidentemente reforzar su estrategia de seguridad, no tan solo de defensa, sino de seguridad económica y de seguridad energética. No, sin lugar a dudas. Oye, tenemos una pregunta de la gente que nos está siguiendo en vivo, de Iván Silva. Gracias por la consulta. Nos pregunta lo siguiente: ¿consideran sostenible el crecimiento de Rusia basado en la guerra o es un crecimiento demasiado caro para Rusia? ¿Qué opinas tú, Mario, al respecto? Ahí el punto de inflexión siempre va a estar marcado por la situación interna. Inicialmente, cuando Rusia dio pie al primer avance en territorio ucraniano, hubo mucha crítica de parte de la población rusa respecto al tipo de implementos y armamentos que estaban usando, de que estos estarían obsoletos, de que eran de baja calidad, pero aquello ha posibilitado aumentar el desarrollo de mejor tecnología, pudiendo, en base a esta necesidad de tener mejores y mayores armas, impulsar la industria. Y hasta ahora, puede sonar un poco eh, cruel, pero quienes, más allá el impacto humano que ha tenido en las fuerzas rusas, Rusia, por cómo se ha desarrollado hasta ahora el conflicto, no se estaría viendo, no estaría asumiendo el costo de haber iniciado esta avanzada. Si bien siguen en aumento las sanciones económicas, siguen en aumento las sanciones de carácter comercial, ha podido sortear y consolidar su posición dentro de su territorio, que es también la retórica y el relato que tiene Vladimir Putin. Sí, incluso favoreciendo su posición interna dentro del país. Sí, por lo cual... Recordemos que las primeras incursiones en realidad se dio cuenta de que el armamento que tenía Rusia estaba bajo cierta perspectiva bastante obsoleto, o sea que no se podía utilizar con un 100% de eficacia, pero actualmente nos encontramos que Rusia posee vínculos comerciales armamentísticos muy poderosos con Irán, o sea, básicamente casi todos los implementos, básicamente los drones que se están utilizando para generar el ataque hacia
posiciones militares en Ucrania están siendo lideradas por tecnología iraní. Y también hay que empezar a generar este vínculo estratégico que se ha desarrollado entre China y Rusia para poder suplir de los elementos energéticos recíprocos. O sea, básicamente todo el gas que Rusia y petróleo que Rusia le estaba aportando a muy buen precio a Europa, simplemente cambió su dirección, por decirlo así, y empezó a ser orientado hacia los chinos, dicho sea de paso, que también se encontraron con una realidad un poco compleja cuando empezaron a escalar la conflictividad con Taiwán y se dieron cuenta que en realidad gran parte de las ojivas nucleares que estaban en ese sector, en ese territorio, estaban sin el combustible necesario. Ahí hubo un problema gigantesco. O sea, de hecho, ahí tuvimos un problema, o sea, ahí tuvimos una situación bien interesante porque básicamente el director de misiles del ejército chino, al igual que muchas otras altas autoridades chinas, sencillamente desaparecieron eh, por la responsabilidad de lo que significaba no tener esas ojivas nucleares operativas y que en realidad demostró mucha debilidad en términos de mantener un flujo directo, una cadena de suministro directa de combustible hacia el poderío militar chino que ahora lo está haciendo Rusia. Entonces, Rusia está desarrollando tecnología y está desarrollando una economía en base a un desarrollo militar, en base a un desarrollo bélico. Han tenido la posibilidad de poder transformar y cambiar la mayor parte de su industria hacia ese elemento. Y creo que ha sido bastante práctico Vladimir Putin en decir de que al final las vidas que se pierdan en realidad son necesarias para poder mantener, como bien dices tú, este espíritu mucho más nacionalista que se ha podido desarrollar a lo largo del tiempo. Recordemos que el partido que sostiene a Putin en el poder hace mucho tiempo es un partido muy conservador, o sea que está ahí, está lejos de ser ese ganchito histórico tradicional con el Partido Comunista, que actualmente el Partido Comunista Ruso no saca el 5% de los votos, y que claramente en la actualidad el desarrollo militar se ha transformado en el gran poderío económico y de desarrollo energético que tiene Rusia, vis a vis a lo que ha tenido que hacer actualmente Europa, donde la energía está más cara, los procesos industriales son más caros y tampoco cuentan con toda la capacidad instalada para poder generar ellos mismos el armamento que necesitan para poder sostener una potencial guerra. Entonces, la principal amenaza bajo esa perspectiva, yo creo que la gente en Moscú lo sabe, es que actualmente Europa no tiene la capacidad para poder producir el armamento necesario versus la capacidad de producción de armamento que tiene Rusia. Y eso lo está aprovechando sin lugar a dudas. En lo que muchos dicen que durante mucho tiempo Vladimir Putin hizo bluff sobre el poder que tenía. Y actualmente ese poder lo tiene. Y demostró que lo tiene, incluso saliendo de la internacionalización bancaria, por ejemplo. Recordemos que uno de los grandes de las grandes sanciones que tuvo Rusia fue salir de la internacionalidad bancaria. Ya no existe el rey banco, esa posibilidad de poder hacer esos giros internacionales en el sistema bancario ruso y pudieron bancárselo sin ningún problema. Entonces, vuelvo a la pregunta de fondo, o sea, ¿se huelen aires de guerra de Rusia? Hay mucha gente que dice que sí. Yo personalmente creo que no, que son escaramuzas, como decía al principio, de una inestabilidad latente de los últimos 100 años, donde desde el punto de vista de las teorías internacionales, la búsqueda del balance de poder está mediada por demostrar la capacidad de provocar daños sin necesidad de realizarlo, eh, o sin llegar a la necesidad efectiva de que esto ocurra. Aún incluso con la muerte de soldados de nacionalidades española, francesa, eso no ha sido ni siquiera gatillante para una respuesta realmente directa al conflicto, o una participación mucho más potente. Por lo cual, sí es innegable que existe una carrera armamentista y problemas sobre cómo entendemos la seguridad regional en esa zona. Eh, pero personalmente creo que
es poco probable que se llegue a un conflicto armado de mayor envergadura. Sin embargo, Perfecto. ¿Mm? desde el punto de vista de cómo entendemos la guerra tradicional, es decir, con el avance de tropas, con el intercambio de disparos. Eh, en la actualidad el desarrollo tecnológico está permitiendo llevar a cabo otro tipo de guerras eh, que generan incluso aún más impacto o podrían llegar a generar mayor impacto desde el punto de vista tecnológico. Desde el desarrollo de tecnologías intrusivas, desde la eliminación o la destrucción de centrales eléctricas que generarían, por ejemplo, ese tipo de guerra es la que va a ir avanzando y creo que es más probable que empecemos a ver durante los próximos años. No tan solo en esta disputa que está marcando el conflicto en el este de Europa, sino en el resto del conflicto a nivel, en el conflicto del Indo-Pacífico, en el conflicto, incluso en la zona en Medio Oriente, donde el robo de datos sensibles, de información sensible, eliminar información logística, están replanteando el cómo entendemos la guerra. No, completamente. Mario, ¿qué opinas tú? Porque hay un escenario que se está analizando mucho acá en Estados Unidos. Recordemos que este año hay elecciones acá, que van dos candidatos que al parecer son candidatos que no les gustan a nadie, no les gustan ni siquiera a los propios partidos que ellos representan. Biden no, hace mucho tiempo que dejó de ser el gran baluarte que era en el Partido Demócrata, principalmente por el apoyo irrestricto que le ha dado a Israel, que le ha traído muchos conflictos internos dentro del Partido Demócrata. Y Trump, porque Trump efectivamente básicamente es un fenómeno que se comió al Partido Republicano acá en Estados Unidos. O sea, no se puede entender como otro tipo de liderazgo, como el de DeSantis, el gobernador de Florida, no tenga un espacio presidencial como tenía anteriormente por todo lo avasallante que llega a ser Trump acá. Pero en definitiva, uno de los escenarios que se está prospectando es que si Trump llega a ganar, considerando que él tiene mucha cercanía personal con Putin, él retiraría, no la totalidad, pero sí una cantidad importante de fondos con los cuales se sostiene la OTAN. Y ahí nuevamente se abre una ventana con muchas preguntas. Yo creo que la más importante es, ¿existe la posibilidad que la OTAN, como gran organización militar de defensa, se pueda sostener en sí misma, solamente con los países europeos y Canadá, sin Estados Unidos? ¿O entraríamos, en el caso que esto sea efectivo, que estamos prospectando pura política ficción, ¿tú crees que efectivamente colapsaría la alianza sin Estados Unidos? Ahora, Trump, y ya lo demostró en su primer mandato, eh, más allá de realizar una retórica sumamente beligerante, amenazante, incluso con sus aliados históricos, eh, al momento si bien eliminó muchos mecanismos de apoyo, eh, como el gran negociador y hombre de negocios que es, yo siento que es más una medida de presión para que Europa, tal cual lo está haciendo ahora, proyectando el aumento de 2% anual de cada uno de los miembros para financiar se haga, el presupuesto de defensa, se haga cargo de sí mismo. Eh, por lo, porque creo que es la lectura que se hace desde las posiciones trampistas, de que aquí el gran enemigo de Estados Unidos en la actualidad no sería la Rusia de Vladimir Putin, sino es el crecimiento de China y quien hasta ahora sería el gran ganador, porque los esfuerzos en contrarrestar todo el desarrollo económico, eh, social y influencia que está teniendo China, no tan solo en Latinoamérica, sino en África, con la construcción
de puertos, con la entrega de tecnología, está creciendo la disputa hegemónica con Estados Unidos. Y además es una forma tal vez, desde las posiciones trampistas, de castigo a Europa, porque mientras Estados Unidos levanta una serie de restricciones y de sanciones a China, Europa sigue negociando y sigue sigue teniendo altos niveles de comercio con China. Entonces, al final es una amenaza directa a los aliados tradicionales de que, por una parte, se hagan cargo de sus propios problemas y por otro, de que si es que quieren el apoyo norteamericano, entonces alíen a los intereses de la política exterior norteamericana. Claro, es una especie de chantaje, pero chantaje bien diplomático, como diría alguien por ahí. Oye, Mario, te quería invitar a estos últimos 10 minutitos que nos quedan de programa. Vamos un poco al continente, volvamos un poco al continente americano con dos situaciones que nos están afectando. Primero, que es lo que está sucediendo en Haití, donde básicamente el primer ministro renuncia y es un Estado básicamente que ya está en un modelo de fallido en un 100%. República Dominicana cierra su frontera, genera toda una fuerza de contención para evitar una migración masiva de gente escapando de la violencia de las calles en Haití. Lo mismo pasa en Florida, dicho sea de paso, porque el gobernador mueve a la Guardia Costera y mueve a sus tropas de la Guardia Civil dentro de los límites costeros para evitar una migración masiva de haitianos. No es la primera vez que sucede esto en Haití. ¿Qué es lo que pasa en Haití? ¿Por qué incluso con misiones de paz internacionales, donde Chile participó activamente, cascos azules y todo el tema, por qué no logra construir una institucionalidad lo suficientemente básica para poder mantener el control estatal sobre el territorio? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese país en particular? Lo conflictivo de Haití es que lograron instalarse con las misiones en las que participó Chile, con el apoyo de la ONU, con el apoyo de la OEA y con distintos, y el apoyo también de los programas de asistencia norteamericanos. Se logró crear e instalar ciertas capacidades que fueron finalmente puesta al servicio de la sociedad haitiana, pero sin embargo el gran terremoto se me olvidó, no recuerdo muy bien, el terremoto de Haití fue que fue del 2010, el de enero del 2010, volvió se cayeron muchos edificios públicos donde eran aquellos lugares en los que efectivamente se había podido como instalar nuevas capacidades dentro institucionales para establecer nuevos mecanismos de formulación de políticas públicas, nuevas formas de entender la respuesta que debe dar el Estado, y fallecieron muchos funcionarios haitianos que efectivamente habían sido parte de. Si eso se lo suma a lo que conversábamos al principio, esta debilidad institucional que permea a Latinoamérica de manera muy profunda, con altos niveles de desigualdad, con altos niveles de corrupción, eh, han mermado cada uno de los intentos de traducir de manera efectiva la ayuda y el salto necesario para poder sortear cada una de las crisis en las que se han vivido. Si eso se lo suma a que la crisis de suministro, Chile hasta ahora, recién el año pasado, pudo, pudo volver a tener los niveles de logísticos que tenían prepandemia. La capacidad institucional que tiene en esos ámbitos Haití hacen que todavía esté viviendo los efectos
la desigualdad, de la falta de alimentos, de la falta de servicios públicos, de la falta de servicios sanitarios, que son esenciales para poder tener una construcción social que permita establecer y construir un entramado institucional que responda efectivamente a las necesidades de sus ciudadanos. Entonces, eh, pero también no podemos ser ciegos de que incluso en nuestro país existen pequeños espacios dentro de nuestro país donde se ven replicados esas mismas situaciones, donde el Estado difícilmente llega, donde la provisión de estos servicios están dados y terminan siendo dados por miembros del crimen organizado, donde el tráfico de personas, donde el tráfico de drogas termina siendo y la violencia termina siendo el único camino para salir de círculos de violencia y círculos de pobreza extrema. Eh, es súper compleja la situación eh, y es un largo camino que por una parte tienen que enfrentar los mismos ciudadanos haitianos, pero del cual como países vecinos no nos podemos obviar. Sí. No, es muy interesante el punto de vista que tú sacas a colación. Me recuerdo que, no sé si fue hoy día en la mañana o ayer, el alcalde de Huachuraba, el alcalde Cuadrado, criticó fuertemente la labor, por ejemplo, de esta organización que, que, que interviene en campamentos, que es Un Techo para Chile, básicamente porque decía que ellos intervenían tomas, campamentos y cosas por el estilo, sin el consentimiento de la autoridad local, y que básicamente la habilitación de estos campamentos lo único que hacía era poder facilitar y fortalecer el rol que tenían las organizaciones criminales dentro de los mismos campamentos. Entonces, claro, hay organizaciones como Desafío Levantemos Chile, como Un Techo para Chile, muchas ONG que en realidad trabajan en estos sectores, en estos asentamientos precarios, como se llama, con la finalidad de poder mejorar el estilo de vida de la población, pero al mismo tiempo lo hacen sin una coordinación con la autoridad, y cuando esta autoridad más encima no está presente, se puede profundizar mucho, mucho más el rol y el poderío que tienen estas bandas, que es lo que hablábamos al principio. O sea, básicamente el crimen organizado se está transformando en un gran flagelo en términos generalizados, no solamente en América, sino que a lo largo del continente. Sin ir más lejos, me recuerdo que el gran problema que actualmente está teniendo el sudeste asiático es la gran cantidad de lavado de activos que se tiene a través de estos casinos virtuales, a través de las transacciones de la famosa criptomoneda, que en definitiva lo que hacen es blanquear una serie de capitales que vienen del narcotráfico, del opio, de la parte de China, de la trata de personas, de la prostitución de menores de edad, una cosa bastante, bastante tremenda que se da en países como Tailandia, que se da en Malasia, en Myanmar, entre otros elementos más, y en realidad necesitan justamente una debilidad institucional estatal profunda para que esto se pueda dar. Entonces también hay que ir dentro de una perspectiva un poco más doméstica, como replicando, claro, Haití lo que más necesita es ayuda internacional para poder construir una institucionalidad poderosa, pero a través de qué mecanismo y sobre todo cómo se fortalece. O sea, la ayuda internacional no puede seguir siendo de manera constante un techo para Chile, no puede ser constantemente el hecho de construir una institucionalidad precaria, o sea, construir una media agua de Estado, porque el día de mañana va a venir un desastre natural y la va a volver a votar. Y la idea es que esto no se replique. El problema y lo traigo a nuestro país. En Chile se requieren alrededor de entre 650.000 y 700.000 soluciones habitacionales para poder romper la lógica de los campamentos o los asentamientos precarios. La capacidad constructiva que tiene nuestro país es de entre 45.000 y 55.000. Por tal, si detuviéramos ahora la existencia de campamentos, necesitaríamos al menos entre 10 y 12 años para poder darle respuesta a cada una de las familias que viven en situaciones precarias, sin acceso
a servicios básicos, sin equipamiento, sin zonas de desarrollo social, cultural y educativo, y además la dificultad de construir alrededor de y pensar las ciudades en torno a también a encadenamientos productivos que permitan que la gente también pueda desarrollarse desde el punto de vista laboral y también desde otros puntos de vista espiritual, cultural y acceder a la cultura, acceder a espacios de ocio o de descanso, de construcción de plazas, de plazas, parques y otro tipo de instituciones. Muestran la dificultad de esto. Si eso lo sumas, que en Haití cada 4 años hay un terremoto que tira abajo todas las, gran parte de las viviendas, es un ciclo de nunca acabar. Uno, lamentablemente los recursos son escasos y la pregunta es, ¿cómo ayudamos a Haití? Hacemos un programa de construcción de viviendas, pero ¿cuánto se va a demorar? ¿A quiénes beneficiamos? Si no tenemos una trazabilidad o no existe una institucionalidad que permita priorizar tal cual si existe en Chile. Chile coopera, su modelo de asignación social es un instrumento que se ha ido replicando en otros países porque es un instrumento que ha facilitado y transparentado la asignación de ayudas sociales a través del registro social de hogares, que antiguamente existían la ficha, la KC, antiguamente estaban los puntos, pero esto se ha dado gracias a la capacidad institucional que tiene nuestro país. Lamentablemente, en países como Haití, aquello dista bastante de poder dar una solución que permita primero dar esa respuesta. Y eso termina siendo caldo cultivo para la violencia, y en espacios donde hay violencia, lamentablemente, es muy difícil controlar. No, no, definitivamente. De hecho, yo recuerdo los comentarios de hace 2 días atrás que hacía el exministro de Salvador Allende, eh, Carlos Ominami, que decía que había un gran problema en términos culturales, sobre todo con el actual gobierno, porque ellos habían desentendido mucho del concepto universal de seguridad, que tú podías en el papel asegurar cualquier tipo de derecho en términos de pensiones, en términos de vivienda, en términos de salud, pero si no cumplías con el más importante, que era poder mantener el control y darle seguridad al Estado, darle seguridad a tu población, no había forma de poder generar un Estado que efectivamente funcione. Entonces, al final del día, el primer paso natural, o sea, ya prácticamente un hecho que se requiere una nueva intervención en Haití. La primera intervención tiene que hacerse desde una perspectiva de estabilizar en términos de seguridad al país. Y en realidad, si nosotros rescatamos un poco la experiencia de los militares chilenos que estuvieron en la última misión, decían que habían sectores incluso que con tanquetas no se podría entrar hacia algunos territorios que no se podían entrar en Haití porque estaban bajo el control de las mafias y que en realidad ellos tenían un poder de fuego bastante fuerte. Entonces, claro, ahí hay un desafío grande de poder primero asegurar en términos de la población de que puedan vivir tranquilos y después de eso pensar en la construcción de una institucionalidad tanto física como profesional para poder sostener un Estado. Yo no conocía el dato que había fallecido tanto funcionario público y en realidad, claro, la mayoría de los funcionarios públicos vienen después de un proceso de formación muy fuerte. Me recuerdo que nosotros acá en Chile recibimos a muchos funcionarios públicos haitianos en distintos programas de intercambio, entregándoles las buenas experiencias y claro, si después se van a su país y fallecen en el terremoto, difícil que eso se pueda mantener a lo largo del tiempo. Mario, estamos ya en la hora. O sea, primero que todo, te quería dar las gracias por tu tiempo, por muy rica, muy interesante la conversación. Dejo unos minutos finales si quieres darles unas últimas palabras a la gente que todavía está conectada hasta ahora con nosotros. Agradecerte la invitación, siempre es interesante poder hablar estos temas, hablarlos también con amigos, es más entretenido aún. Vivimos en tiempos, somos hijos de nuestros tiempos y con eso
es importante también escuchar la voz de aquellos que nos precedieron y también de los que vienen un poco más adelante, porque nos permiten enfrentar las situaciones actuales de manera mucho más comedida. Agradezco enormemente este espacio. Espero haber contribuido al debate y vuelvo a reiterar que todas las opiniones que di en este espacio lo hice a título personal y en ningún caso represento de manera institucional al lugar en que me desempeño mis labores. Así Ya. que muchas gracias, Felipe. No, muchas gracias a ti, Nos Mario, vemos en otra oportunidad. y nos estamos viendo próximamente. Y también le quería dar muchas gracias a la gente que nos siguió durante toda esta hora de conversación en nuestro programa que estamos desarrollando, Conexión Global, y esperamos verlo prontamente la próxima semana. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Mario, nos estamos viendo. Adiós.